Tutieu envía un saludo cariñoso a toda la audiencia. Desde lo más profundo de su corazón, Tutieu les desea a todos un día nuevo lleno de energía, alegría y la mejor suerte. La madre de Uri estaba en medio de la sala. Su voz resonaba con enojo. Uri, te prohíbo que sigas viendo a esa chica, Tutieu. Ella no es digna de ti. No entiendes lo peligrosa que es. Frente a ella, Uri apretaba los puños con los ojos enrojecidos, pero con una mirada decidida. No, mamá, te equivocas. Yo la entiendo. Yo amo a Tutieu. Y no importa lo que digas, no voy a alejarme de ella. Justo cuando terminaban de discutir la escena, cambió a un recuerdo donde Uri y Tutieu se tomaban de la mano en un campo de flores moradas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, riendo felices, como si solo existieran ellos dos en el mundo. Pero luego todo se apagó. Una imagen fugaz. Tutieu estaba parada en silencio en la oscuridad, con el rostro sin expresión detrás de ella, una vieja puerta de madera, el lugar donde se guarda un secreto nunca revelado. ¿Será el amor de Uri lo suficientemente fuerte para enfrentar el pasado de Tutieu? ¿Y será la verdad detrás de ella algo que ni Uri se atreve a enfrentar? Por favor, manténganse atentos, no aparten la vista de la pantalla, porque las próximas escenas seguro les sorprenderán. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita, porque lo que viene será mucho más emocionante. Esa tarde la señora Anguía llamó al señor Tuan a casa con el rostro desconsolado y los ojos rojos, como si hubiera llorado o pasado por una gran rabia. Apenas vio que él entraba, ni siquiera lo invitó a sentarse, sino que fue directo al punto con la voz temblorosa pero firme. Contó que esa mañana ya no pudo más y decidió ir directamente a la casa de la señora Lan para aclarar el asunto entre Uri y Tutieu. Le dije claramente, dijo la señora Anguía, que no acepto que esa chica Tutieu siga viendo a mi hijo ni un día más. Pero lo que dejó a la señora Anguía sin palabras no fue el rechazo, sino la actitud fría y cruel de la señora Lan. Ella la echó sin ningún respeto, como si Uri fuera el que estuviera en falta. El señor Tuan escuchó esto en silencio y luego habló con firmeza. Si todo ya está tan tenso, entonces cuando Uri llegue, ella tiene que prohibirle que vea a esa chica Tutieu. Sin dudarlo. La habitación quedó en silencio. El tic-tac del reloj sonaba pesado. La señora Anguía apretó las manos y en sus ojos apareció un destello de preocupación. Luego susurró, casi hablando para sí misma. ¿Pero qué pasa si todo ya se fue demasiado lejos? ¿Y si entre ellos hay algo que no podemos detener? ¿Será que la señora Anguía está tratando de proteger a su hijo? ¿O está ocultando una verdad? ¿Por qué reaccionó la señora Lan con tanta dureza? ¿Es solo un amor juvenil o hay un rencor profundo entre las dos familias? La puerta se abrió de golpe. Uri entró a la casa. Seguía con la mochila en el hombro sin haber tenido tiempo de quitársela, y el sudor aún le brillaba en la frente después del largo camino. Ni siquiera había terminado de quitarse los zapatos cuando la voz de la señora Anguía resonó desde la sala, una voz afilada como un cuchillo, fría como un viento helado. Uri, ven aquí. Necesito hablar contigo. El ambiente se volvió denso al instante, como si algo invisible estuviera a punto de estallar. Uri se quedó paralizado un momento. Luego entró en silencio a la sala. Allí estaba la señora Anguía sentada derecha en una vieja silla de madera, con las manos apretando una taza de té ya fría y un rostro que no ocultaba la tensión mezclada con cansancio. A la tenue luz que entraba por la ventana, sus ojos miraban a su hijo como si quisieran atravesar su alma. Sin rodeos, sin suavizar, ella dijo directo, prohibía que Uri siguiera viendo a Tutieu. No había negociación, no había demora. Desde hoy debía terminar. Uri se quedó en silencio, inmóvil, en medio de la habitación. Pasó un momento pesado. Entonces se rió una risa seca, sin alegría, llena de amargura. Miró a su madre a los ojos y preguntó con voz grave: ¿Me prohíbes? ¿Por qué razón?
La señora Anguía se levantó de repente como si la ira fuera la única forma de ocultar el dolor. Gritó con la voz entrecortada por el tiempo que había reprimido, porque no quiero que tengas nada que ver con esa familia. Esa familia destruyó todo lo nuestro. No lo entiendes, pero yo lo recuerdo muy bien. La taza de té cayó al suelo rompiéndose en decenas de pedazos pequeños. Ese sonido resonó en la habitación silenciosa como la explosión de una bomba que había estado lista para estallar durante años. Uri no se movió. En sus ojos, el fuego de la ira comenzaba a encenderse. Dio un paso adelante con la mirada brillante y decidida. Pero yo no vivo para el pasado, mamá. Yo amo a tu Tieu. De verdad. Y no puedo alejarme de ella, solo por los errores que ustedes los adultos han cometido. Esas palabras fueron como un golpe directo al corazón de la señora Anguía. Ella se detuvo con el rostro atónito y la garganta atorada. ¿Me estás culpando?, preguntó con voz casi susurrante y débil. Uri no parpadeó, respondió despacio, cada palabra cayendo pesada en el pecho de quien escucha. Estoy diciendo la verdad. Si por rencores por lo de la empresa de antes me obligas a separarme de la persona que amo, entonces me estás convirtiendo en una versión más sufrida de ti misma. Sin esperar respuesta, Uri se dio la vuelta y se fue. Sus pasos eran firmes pero pesados como si estuviera caminando sobre su propia juventud. La puerta se cerró tras él sin hacer ruido, pero el eco golpeó directo en el corazón de quienes quedaron. La señora Anguía se dejó caer en la silla con el rostro pálido. Sus ojos secos de repente se humedecieron, las lágrimas brotaron como una presa rota, bajando silenciosamente por unas mejillas ya marcadas por las arrugas del tiempo, el rencor y el arrepentimiento. Empezó a llover con fuerza mientras Uri permanecía inmóvil frente a la oxidada puerta de hierro de la casa de tu Tieu. Las gotas frías caían sin cesar, mezclándose con el silbido del viento que recorría los rincones de la pequeña calle, creando un ambiente opresivo y lleno de misterio. La luz amarilla y débil del viejo farol iluminaba el rostro cansado de Uri, dejando ver cada marca profunda de preocupación. Sacó su teléfono, la mano le tembló un poco al marcar. En menos de un minuto, el rugido de una moto se escuchó cerca, y apareció Kang, su hermano pequeño de cuerpo delgado pero con una mirada fría como el acero. Los ojos de Kang se posaron en la figura de su hermano bajo la lluvia, sorprendidos y preocupados reflejados en su rostro. Uri no perdió tiempo en explicaciones. Miró fijamente a su hermano con voz grave y seca, pero llena de determinación. Necesito que vigiles a Don Tuan y a mamá. No solo están en contra de lo mío con tu Tieu, sino que están preparando un plan mucho más peligroso, un plan que podría destruirlo todo. Temo que harán todo lo posible para poner dificultades, incluso para hacerle daño a tu Tieu. Los ojos de Uri reflejaban un miedo profundo no por sí mismo, sino por la chica que más ama. Kang escuchó y asintió con firmeza, con voz segura. «Déjamelo a mí». Sintiendo la fuerza que le daba ese apoyo, Uri puso la mano sobre el hombro de su hermano menor, sintiéndose un poco más aliviado en medio de la tormenta oscura que los rodeaba. Mientras tanto, en un rincón oscuro y nebuloso de la calle, un coche negro brillante estaba estacionado silenciosamente bajo la lluvia difusa. Dentro, una figura con capucha que le cubría la cara sostenía un teléfono, escuchando en silencio susurros a través del auricular. Una voz baja sonó amenazante como una fría advertencia. «El plan está listo. Haremos que paguen no solo por amor, sino por la vida misma de aquellos que se atrevan a interponerse».
El coche se alejó silenciosamente dejando atrás la noche fría y las gotas de lluvia que no cesaban como una señal de las intrigas ocultas que empezaban a revelarse trayendo una cadena de eventos peligrosos que Uri y Kang tendrán que enfrentar. La luz amarilla y cálida de una pequeña lámpara colgante iluminaba la sencilla mesa del comedor donde Uri y Tu Tieu se sentaban frente a frente. Ese pequeño espacio era como un mundo aparte, separado completamente de la tormenta afuera. Afuera la lluvia seguía cayendo suavemente, y el viento silbaba por la rendija de la ventana, haciendo el aire frío pero dentro de la habitación. El calor y las risas ahuyentaban toda tristeza. Uri miró a Tu Tieu con ojos brillantes. Por primera vez en muchos días oscuros, una sonrisa verdadera apareció en su rostro. Tu Tieu también sonrió con ojos llenos de vida y brillo. Comían mientras hablaban, compartiendo historias aparentemente simples que tocaban profundamente el alma, relatos cotidianos pequeños, sueños, recuerdos mínimos que solo ellos comprendían. La risa de Tu Tieu estalló desencadenando una mezcla compleja de emociones en el corazón de Uri, felicidad mezclada con preocupación porque ambos sabían que esa alegría era solo temporal. Tu Tieu contó sobre los días difíciles que había pasado con los ojos brillando de lágrimas, pero la sonrisa nunca desaparecía. Uri tomó su mano pequeña y con voz suave como una promesa dijo: «Te protegeré pase lo que pase». Su voz temblaba un poco, pero era firme. Se miraron el uno al otro, una conexión que nada podía romper, aunque afuera acechaban tormentas y peligros. De repente sonó el teléfono. Uri lo tomó y vio la pantalla un mensaje de Kang, solo unas pocas palabras. Han empezado a actuar. El ambiente cambió de cálido a opresivo, los ojos de Uri se iluminaron y la paz se desvaneció. Tu Tieu vio ese cambio preocupada, pero no dijo nada, solo apretó más fuerte la mano de él. Uri se levantó y salió al balcón mirando hacia la calle bajo la lluvia torrencial, con la mente llena de pensamientos. Esos momentos felices acababan de ser como una luz tenue en una noche oscura, y él sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Những nụ cười vẫn không tắt. Uzi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, rồi nói dịu dàng: anh sẽ bảo vệ em dù có chuyện gì xảy ra. Giọng cậu du nhẹ nhưng kiên quyết, cả hai cùng nhìn nhau, sự kết nối giữa họ không thể phá vỡ. Dù bên ngoài là bão tố và nguy hiểm đang trực chờ, bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Uzi cầm điện thoại nhìn màn hình tin nhắn đến và chỉ ngắn gọn: họ bắt đầu hành động không khí. Chuyển từ ấm áp sang một ngại, ánh mắt Uzi như hình sáng dịu bình yên chợt tan biến, từ từ nhìn sự thay đổi, ánh mắt lo lắng nhưng không nói gì. Đấy, chưa bảo siết rồi. chặt tay anh hơn. Gọi nó không gọi nữa. Uzi đứng dậy, bước ra ngoài ban công nhìn về phía con phố. Mưa tất cả lòng ngang suy nghĩ những giây phút hạnh phúc vừa rồi như một ngọn đèn le lói giữa đêm tối u ám, và anh biết trận chiến thật sự mới chỉ bắt đầu.